¿quiénes son mis hermanos? Interesante el título que lleva este capítulo. ¿Quiénes son mis hermanos? Dice la palabra de Dios allí en el libro de Mateo, el capítulo 12. Vamos a ir rapidito al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12 dice lo siguiente la palabra de Dios. Mateo capítulo 12. Vamos a leer un versículo ahí para que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice en el libro de Mateo, hermano, yo quiero preguntar antes de que leamos este libro. Yo quiero ver quiénes han traído la Biblia. ¿Quiénes han traído Biblia? ¿Dónde están los jóvenes con sus Biblias? Quiero decirles una cosa, hermanos, miren. La Biblia está siendo reemplazada con esos teléfonos. Y yo les hago una pregunta. Cuando ya esos teléfonos no funcionen, ¿qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer cuando ya no tengamos esos teléfonos? ¿Sabe que hermanos, eso a la vez ha sido una trampa? Está siendo una trampa. Muchos dicen que por no traer la Biblia, hermano, somos conocidos. ¿Por qué? Porque traemos este libro, la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es la que tiene que traer cada cristiano. Esto se le llama, ¿cómo se le llama? Esta es la espada. La palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios, este libro, es la espada de Dios que dice que penetra, ¿qué cosa? Es de doble filo. Que penetra, ¿qué cosa? Los tuétanos. Discierne, dice, ¿qué cosa? Los pensamientos. Esto es lo que tiene la palabra de Dios. Y déjeme decirle que ahora los teléfonos, es lamentable que ahora hasta los teléfonos dicen que para traer la Biblia hay muchos, no todos, están ahí con los teléfonos viendo otras cosas. En vez de que estemos atentos estudiando la palabra de Dios. Por eso preguntaba, ¿cuántos han traído jóvenes, muchachos? ¿Dónde están sus Biblias? Quiero ver de los jóvenes. Levanten en alto la Biblia de los jóvenes que han traído su Biblia. Larry, ¿quién la ha traído? Génesis, ¿quién más? ¿Ese es teléfono o es Biblia? Está en pequeña miniatura. A ver, otros de los jóvenes, ¿dónde está su Biblia? Santiaguito, Manuel, Cristal, ¿dónde está su Biblia? Jóvenes, John, ¿dónde está su Biblia? Allá está. Jonathan, Martín, ¿dónde está tu Biblia? Ok. Jonathan Romero, ¿dónde está tu Biblia? Jóvenes, ¿a dónde están sus Biblias? ¿A dónde están? Queremos verles las Biblias, traigamos las Biblias. Ahí está otro jovencito con su Biblia. Hermanos, ahora quiero ver los hermanos, ¿dónde están sus Biblias? No me levanten teléfono, ¿dónde están sus Biblias? Muy bien. Vamos entonces a lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 12 de San Mateo, mire lo que encontramos aquí nosotros. En el capítulo 12, en el versículo número 22, dice así la palabra de Dios. Mateo, capítulo 12. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22, dice: entonces, dice, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Qué milagro había hecho Jesús antes de este milagro? ¿Cuál era el otro milagro que Jesús había hecho? En este mismo capítulo, en el versículo 13, 12, ahí encontramos el otro milagro. ¿Qué milagro había hecho el Señor Jesús? En el templo y que estaba el de la mano seca. Y es interesante, dice, ¿en qué día fue sanado? ¿En qué día se hizo ese milagro? Se hizo en día de ¿qué?
en sábado. Pero aquí el relato bíblico dice que en ese momento dice que estaba un hombre, además de que era mudo y ciego, ¿qué más tenía? Tenía un demonio. Y dice aquí la palabra de Dios, dice que entonces fue traído un endemoniado. Qué trágico, ¿no? Qué terrible lo que había en ese tiempo. Y ahora preguntamos, ¿los hay en este tiempo? Sí, los hay. Y dice la palabra de Dios, dice que se lo trajeron y Jesús lo sanó. Veamos qué dice con respecto a esto la palabra de Dios. En el deseado de toda la gente, el capítulo dijimos que es el número 33. Dice la palabra de Dios que los hijos de José deseaban, vamos a ver, vamos a ponernos, hermanos, para que nos ayuden mejor, para no trabarnos. El capítulo 33 estamos leyendo y dice así la palabra de Dios. Dice que los hijos de José deseaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Dice que los informes que llevaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaban de asombro y congoja. ¿De qué los llenaba? De asombro y de congoja, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, oían que pasaban noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba ni siquiera tiempo para comer. Imagínense la labor que hacía el Señor Jesús. Dice que ni siquiera tomaba tiempo para comer. Pero esto dice que le molestaba a los demás hijos de José. Les daba congoja y se molestaban. Dice que sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Temían, dice, que su razón estuviese, ¿qué dice? Vacilando. Por consiguiente, los hermanos de Jesús, dice, sus hermanos oyeron hablar de esto y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué espíritu que decían los fariseos que Jesús hacía estos milagros? Por Belcebú. Qué tremendo, ¿no? Lo que decían estas personas. Dice, sentían agudamente el oprobio, dice, agudamente el oprobio que le reportaba su relación con Jesús. Sabían que tumulto habían creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque había denunciado a los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran estos? Sus hermanos. Dice que te habían molestado también porque habían denunciado, dice, a los escribas y fariseos. Dice, llegaron a la conclusión de que se les debía persuadir y obligar, no solamente persuadir, sino, dice, obligar a dejar de trabajar así. E indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podrían persuadirle a ser más prudente. Qué tragedia más grande. Aún los discípulos usaron a su madre, a la mamá, para impedirle hacer lo que Jesús exactamente había venido a hacer. ¿Y qué pasa hoy en día? Se repite la historia, hermanos. Se repite la historia. Ahora en día
se pone muchos obstáculos a aquellos que están presentando este mensaje. Los discípulos dicen que usaron a la mamá, a su madre, para traerle y decirle, tal vez viéndola a ella, él resiste. En otras palabras, estaban molestos también. El título, como dijimos, se titula ¿quiénes son mis hermanos? Pues estos eran los hermanos de Jesús. No habían entendido el propósito de Jesús al venir a esta tierra. Mire lo que sigue diciendo el relato bíblico. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 12 y vamos a leer del 22 en adelante, vamos a continuar hasta el 28. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo ahí el versículo. Ahora leamos el 23. Versículo 23 de Mateo capítulo 12. Vamos, jóvenes, a leer quiero escuchar esas hojas que están buscando. Vamos a leer todos. Mateo capítulo 12, versículo 23 en adelante vamos a leer hoy. Dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La gente se preguntaba al haber visto cuando el Señor hizo aquel milagro de aquel endemoniado sordo y mudo. Y entonces ellos decían, y toda la gente decía, dice, quedaron atónitas y decía, ¿será este aquel hijo de David? El 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, ¿qué decían? Este no echa fuera a los demonios, sino ¿por quién? Por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermanos, qué terrible lo que estos hombres, los fariseos, llegaron a decir lo que Jesús hacía. Al oírlo, dijeron ellos entonces, por el príncipe de los demonios, o sea, por Belcebú, es que él hace estos milagros. Miren qué es lo que sigue diciendo el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Qué les dijo? Todo reino dividido contra sí mismo es ¿qué cosa? Asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Fíjense lo que les está diciendo el Señor Jesús ahora a estos hombres. Les está hablando directamente a ellos. Y sigue diciendo el versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Puede Satanás hacer eso? No. No lo puede hacer. Él no puede estar en contra de su trabajo que está haciendo. Y Jesús les está diciendo directamente, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Sigue diciendo, ¿cómo pues permanecerá su reino? El 27 sigue diciendo, y si yo, les dice Jesús, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú. Mira la pregunta que le está haciendo directamente aquí a los fariseos. Les está diciendo algo en lo que estos hombres están maquinando. Porque ellos dicen, no, es que él está echando por Belcebú, está echando fuera a los demonios. Entonces el Señor Jesús les vuelve a decir, les dice en el versículo 27, les hace una pregunta. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Qué pregunta más directa, ¿no? Entonces Jesús les dice, bueno, si yo echo afuera a los demonios por Belcebú, ¿y vuestros hijos por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán, ¿qué cosa? Vuestros jueces. Ellos serán vuestros jueces. Y sigue diciendo el versículo siguiente. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué palabra más poderosa, ¿verdad? La que el Señor les dice primeramente a ellos, bueno, si yo echo los demonios por Belcebú, y vuestros hijos, ¿por quién los echan fuera? ¿Por quién? ¿En nombre de quién hacen ellos esas cosas?
dice la mensajera, dice aquí, sigue diciendo lo siguiente. Dice, precisamente antes de esto Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego, mudo. Y los fariseos habían reiterado la acusación: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Cristo les dijo, dice claramente, que el atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de la bendición. Se estaban separando de esa fuente. Se estaban separando de la fuente que los estaba trayendo. El propósito del Señor Jesús era atraerlos a Él. Pero se estaban poniendo en un terreno, hermanos, donde dice que no los podría alcanzar la bendición. No podría, porque estaban rechazando al autor de la vida, al Espíritu Santo, el que redarguye y convence ¿de qué cosa? De juicio, de justicia y de pecado. Sigue diciendo, dice, los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados. Porque podían ser, dice, inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Luego agrega, cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarlo. El que rechaza el Espíritu Santo se coloca en un lugar donde dice que no lo puede alcanzar. ¿Por qué? Porque ha rechazado al Espíritu Santo. Media vez rechazándose la obra del Espíritu Santo, usted y yo nos estamos poniendo en un lugar donde no nos puede alcanzar. Así como lo dice la palabra de Dios, de claro y correcto. Dice que es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Es así, por medio del Espíritu Santo. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. ¿Por medio de qué? El Espíritu Santo. ¿Hacemos qué cosa? Dice, cortamos. Y entonces no hay ninguna comunicación con el Dios del cielo. Qué trágico, ¿no? ¿A dónde llegaron el pueblo de Israel antiguo? Se pusieron en un plano donde cortaron directamente, dice, la conexión con el cielo. Rechazaron al Espíritu Santo. Sigue diciendo más. Los fariseos a quienes Jesús dirigió esta amonestación no creían la acusación que presentaban contra él. No había uno solo de aquellos dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. Habían oído en su propio corazón la voz del Espíritu que le declaraba el ungido de Israel y los instaba a confesarse sus discípulos. A la luz de su presencia habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia que ellos no podían crear. Pero después de rechazarle, habría sido demasiado humillante recibirle como Mesías. Habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar su error. Una de las cosas terribles para el ser humano es el orgullo. Y aquí lo estamos viendo. Se habían vuelto tan orgullosos que dice que decidieron aferrarse y no reconocerlo, no confesar su falta. Cuando nosotros, hermanos, cometemos un error, es bueno que nosotros recapacitemos
y veamos. Reconocer nuestros errores, hay bendición. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando del engaño, nos estamos apartando del error, nos estamos apartando del pecado. Y para no tener que confesar, dice, la verdad, procuraban con violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador. Qué trágico, ¿no? Qué tremendo. ¿Hasta dónde llegaron? No podían impedir, dice, que el Salvador realizase milagros. No podían acallar su enseñanza, pero hacían cuanto estaba a su alcance para representarle mal y falsificar sus palabras. Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios los seguía. Los seguía. Y tenían que crear muchas barreras para resistir a su poder. El agente más poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba contendiendo con ellos, pero no querían ceder. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto poder tienen las palabras? ¿Cuánto poder tienen las palabras nuestras? ¿Cuánto poder tiene su palabra? Estos hombres se habían puesto en un lugar donde el Espíritu Santo ya no podía trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque lo habían rechazado. Veamos qué es lo que dicen los versículos. ¿Cuánto poder tienen las palabras nuestras también? Mateo, ahí en el mismo capítulo, hoy vamos a leer los versículos 31 en adelante. Leamos el 30. Les dice el Señor Jesús así lo siguiente, el versículo 30 del capítulo 12. El que no es conmigo, les dijo, contra mí es. Y agrega, y el que conmigo no recoge, ¿qué cosa hace? Desparrama. Y luego el 31, por tanto os digo, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Rechazar al Espíritu Santo, rechazarlo rotundamente, dice que nos ponemos en un plano, en un lugar donde el Espíritu de Dios nos abandona y no puede hacer nada. Por eso dice aquí la Escritura, el Señor Jesús, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Porque ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemar? Ya lo leímos. Lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Habían dicho que por el espíritu de ¿quién? De Belcebú. Y era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que estaba por ese poder divino. El Señor Jesús estaba haciendo, había hecho ese milagro. Había hecho ese milagro anteriormente, había sanado, como dijimos, al hombre de la mano seca. Y dice aquí la palabra de Dios: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros, dice que ni aún en el venidero. Dice el 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto, ¿qué cosa? Se conoce el árbol. Usted y yo nos conocemos por nuestros frutos. ¿Qué clase de frutos tenemos nosotros? ¿Cuáles son los frutos que estamos buenos? Dice aquí que un árbol bueno, pues no puede dar ¿qué cosa? Frutos malos. Ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Y dice aquí el versículo 34, les dice el Señor Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? El Señor Jesús hablaba duro, pero directamente, pero dice que cuando el Señor hablaba estas cosas, dice la palabra de Dios, dice la mensajera de Dios, dice que había lágrimas en los ojos de Jesús. Había tristeza en su corazón, porque veía la incredulidad, veía en ellos el desprecio que tenían hacia él. Dice entonces él: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué palabras hablamos nosotros? ¿Cómo hablamos nosotros? 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuánto poder tienen las palabras que nosotros hablamos, hermanos? Con nuestras palabras nosotros podemos traer bendición, o con nuestras palabras nosotros podemos traer maldición. Maldición para los que nos rodean y aún también maldición para nosotros. Y dice el versículo 27, 36, dice, mas yo os digo, ¿verdad? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en aquel día del juicio. Porque por tus palabras, ¿qué cosa? Serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Esto implica mucho, hermanos, jóvenes, todos nosotros. Nuestras palabras implican bendición o maldición, porque por tus palabras, dice, serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Ahora bien, el Señor pregunta, hace una pregunta. Dice, ¿quiénes son mis hermanos? Vamos a ver nuevamente ahí, vamos a seguir viendo estos versículos. Pero primero que veamos lo que dice Marcos. Marcos capítulo 3, 20 al 29. Vamos ahora al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos 3, capítulo 3 y versículo 20. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Lo vamos a leer del 20 al 29. Dice así: y se golpeó de nuevo la gente. Marcos, estamos leyendo Marcos capítulo 3 y versículo 20 en adelante. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú. Fíjate cómo lo está presentando ahora Marcos. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, les decía Jesús. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa tampoco no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Fíjense cómo le está diciendo aquí el Señor, el 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sino antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí Marcos presenta esta expresión. Dice aquí, sino que es, ¿qué cosa dice? Sino que es reo de ¿qué? De juicio eterno. ¿En qué plano, en qué terreno nosotros nos llegamos a poner, hermanos? Cuando nosotros rechazamos al Espíritu Santo y decimos las barbaridades que dijeron los escribas. Mire lo que dice la mensajera de Dios hablando más al respecto. Dice aquí, dice,
Dice, al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño, se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder. Dice, estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se halla la amonestación contra las palabras ociosas y perversas. Las palabras son un indicio de lo que hay en la mente del hombre. Las palabras, ¿cuánto poder tienen las palabras? Dice más. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero las palabras son más que un indicio del carácter, tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras, con frecuencia bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas. Dicen algo que no creen en realidad. Fíjese esto, dicen algo que no creen. Y sigue diciendo, son engañados por sus palabras y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás. Satanás es que los instiga, Satanás es que los impulsa a hacer todo eso, a pensar así. Y luego sigue diciendo, habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón. ¿No se han encontrado usted alguna vez con alguien así? ¿No les parece esto familiar? Muchas veces me ha tocado eso a mí. Y qué lamentable, hermanos. Y con hermanos de la propia iglesia. Dijeron esas palabras y sigue. Dice aquí, con frecuencia, dice, habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos. ¿Cuántos orgullosos sabemos aquí? Que solo vale mi palabra y así tiene que ser. Miren lo que dice aquí. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son, dice, con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón. Que tienen razón, esa es que así es. Hasta que llegan, dice, a creer que realmente la tienen. Es peligroso, dice, mire lo que dice, es peligroso pronunciar una palabra de duda. Esto es demoníaco, hermanos. Es peligroso, dice, pronunciar una palabra de duda. Peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Más de un hombre que seguía esta costumbre ha proseguido inconsciente del peligro hasta que estuvo dispuesto a criticar y a rechazar la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, toda palabra ociosa, ya lo leímos, toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en aquel día. Y luego él dice, porque por tus palabras, dice, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro. Hay dos poderes, hermanos. La palabra de Dios nos dice, bajo de algún dominio de estos dos poderes, usted y yo estamos. ¿Bajo qué dominio estamos? La pregunta entonces es, ¿bajo qué dominio estamos nosotros?
¿O bajo qué dominio queremos estar? Dice la palabra de Dios, debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. Bajo de uno de esos dos poderes vamos a estar. No dice, no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta, oiga bien, basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestra mente. ¿Qué les parece? Se ha puesto, hoy sí se nos puso más difícil, ¿verdad? Solo hay dos poderes, hermanos, en esta tierra. El poder divino y el poder del maligno. El que quiere destruirnos. Dice, la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. No podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Tiene que haber, ¿qué cosa? Entonces, una entrega, ¿cómo? ¿A medias? Dice, una entrega total. Porque si yo estoy a medias, miren hermanos, pasa algo. Jóvenes, cuando ustedes y yo estamos a medias, ¿sabe qué pasa, hermanos? No somos felices aquí, ni somos felices allá. Tenemos que decidirnos. No podemos estar sirviendo a la misma vez a dos señores. El Señor Jesús lo dijo. No podemos. Bien me sirven a mí, dijo el Señor, o le sirven a Él. Pero no podemos estar sirviendo a dos, porque es cierto. Nos volveremos entonces infelices. Porque ven a los demás, no, que ven haciendo muchas cosas y también dicen, ay, pero es que no lo puedo hacer. Y le dice el amigo, ¿y por qué no lo puedes hacer? ¿Te lo impide tu pastor? ¿Te lo impide la iglesia? No, no es el pastor ni es la iglesia. ¿Quién lo está diciendo? Uno de los dos señores. ¿A quién vamos a escuchar, muchachos? ¿A quién van a escuchar ustedes? Hermanos, ¿a quién vamos a escuchar nosotros? ¿A quién? Ya vamos a terminar, hermano, ya estamos por terminar. Dice, mire lo que hace entonces. Dice, podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, momento tras momento seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo. Y al fin, dice, al fin haremos lo que nos ordene. Al fin llegará el momento que haremos lo que nos ordene. Son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también dijo Jesús, acontecerá a esta generación mala. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado, dice la palabra, contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo
a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son entonces ellos? Y veamos aquí, la palabra de Dios lo dice, ¿quiénes son sus hermanos? Vamos a ver, con esto vamos a terminar. Leamos ahora sí, leamos el capítulo 12 de Mateo. Volvamos a Mateo. San Mateo capítulo 12. Ahí encontramos la respuesta cuando Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? Mateo capítulo 12, versículo 43, vamos a leer en adelante. Dice así, ¿estamos, muchachos? Dice así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y agrega, y cuando llega, la halla ¿cómo? Desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo la encuentra? Es interesante cómo la encuentra, hermano. Dice que está limpia, está ordenada. Y entonces dice él, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Imagínense, peores, si el personaje era tremendo, ahora con 7 más, ¿cómo se convertirá? ¿Cómo va a ser ese personaje? Dice, peores que él. Y entonces dice, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Jesús estaba allá teniendo una conversación con estas gentes. Pero llegan ahí a alguien y le da el mensaje. Mira, están allá afuera, tu madre y tu hermano quieren hablar contigo. Y veamos qué sigue diciendo. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Es interesante la pregunta que el Señor Jesús, entonces él hace la pregunta y dice, pero ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Entonces él sigue diciendo ahí la palabra de Dios, y extendiendo, dice, su mano, ¿hacia quiénes? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo lo siguiente, he aquí mi madre y mis hermanos. Señalando allí a los que estaban ahí, señaló a quienes, a los discípulos. El Señor Jesús hoy nos está señalando a nosotros y dice estas palabras, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Extraño, ¿no? Para nosotros entenderlo eso. El Señor dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es quien dice él, mi hermano, mi hermana y mi madre. Jóvenes, hermanos, ¿quiere ser usted hermano del Padre? ¿De Jesús? ¿Queremos nosotros ser hermanos de Jesús? Es interesante que la palabra de Dios, la pluma inspirada, dice que es nuestro hermano mayor. Es nuestro hermano mayor. ¿Queremos nosotros ser copartícipes, hermanos de Jesús? Esta es la invitación que el Señor está diciendo. Por eso dice, ¿quiénes son mis hermanos? Mis hermanos, dice Él, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese, dice, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué bonito, ¿no? Cómo Dios nos expresa. ¿Entendemos nosotros estas palabras, hermano? ¿Las entendemos? Estas palabras son muy profundas. Nosotros pensamos, no, con decirle hermano nada más. No, tiene que haber una relación, tiene que haber una íntima relación para poder conocer quién es
nuestro hermano mayor. Si nosotros lo hablamos, pero de lejos, ¿quién seguía a Jesús de lejos? ¿Quién dijo esas palabras? ¿Se acuerdan? De oídas te había oído, pero ahora, ¿qué cosa dijo? Te conozco y mis ojos te han visto. ¿Cómo estamos siguiendo nosotros a Jesús? ¿De lejos? ¿Cómo es el caminar de nosotros con Jesús, hermanos? El Señor Jesús está diciendo aquí, todo aquel, dice, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermanos, que Dios los bendiga y que podamos nosotros recapacitar y saber quién es Jesús para nosotros, cómo estamos siguiendo a Jesús. El Señor quiere, dice, que hagamos su voluntad. No rechacemos los mensajes que Él envía. Cada vez que nosotros escuchamos, hay un mensaje directo de reprensión para nuestra vida. El Señor quiere que nosotros podamos obtener el don precioso como lo es el regalo de la vida eterna. Dios los bendiga.